Bienvenidos al programa Diálogos sobre Aprendizaje Corporativo o en inglés Corporate Learning Dialogues a través del canal de YouTube de Unikemia. Unikemia es una institución dedicada al desarrollo profesional y académico de ejecutivos en organizaciones empresariales. En Unikemia estamos convencidos que la formación continua de los profesionales en las organizaciones tiene que transformarse al ritmo de las nuevas oportunidades tecnológicas y acordes con los cambios del entorno. Unikemia trabaja para crear experiencias de aprendizaje insuperables que potencia el crecimiento profesional a la vanguardia, capaces de convertir al conocimiento en capacidades organizacionales efectivas para afrontar los retos corporativos en un entorno de cambio constante. Para lograrlo, Unikemia innova en contenidos y servicios con un ecosistema de aliados referentes globales en el sector educativo y tecnológico y con un equipo humano comprometido a trabajar con altos estándares de calidad y servicio. Mi nombre es Paul Esqueda, profesor emérito de Penn State University. En esta edición del programa tenemos como invitada a Soledad Díaz, director gerente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España. Y conversábamos hace unos segundos que tiene 22 años al frente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España. Eso quiere decir que ella entró en la Asociación de Parques Tecnológicos de España cuando nació. Soledad se graduó de licenciada en periodismo en la Universidad de Málaga. Además, concluyó exitosamente el Executive Master en Business Administration o en Administración de Empresas de ESSEC Business and Marketing School, que es el Instituto de Gestión Empresarial e Internacional en Madrid. Cursó también el programa superior de Digital Marketing de ESSEC Business and Marketing School. Tiene una certificación de la Universidad de Cambridge en el dominio del idioma inglés. Soledad fue editora del Ontario Newspaper en Toronto, Canadá, announcer de CFRU Radio también en Toronto y editor de servicios de información en Information Services en Wilberforce, TVSL. Bueno, muchas gracias, Soledad, por aceptar nuestra invitación a este programa. Soledad, ¿nos puede dar una idea general de las actividades y cobertura de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España? Y aquí te pongo una pregunta. ¿Qué es un parque tecnológico? Bueno, pues si os parece, para empezar, vamos a definir lo que es un parque científico y tecnológico y luego yo os cuento lo que hacemos en la Asociación de Parques Tecnológicos de España. Pues un parque científico y tecnológico es una entidad, es un organismo que lo que hace es animar la colaboración entre la ciencia, la academia y la empresa, con el objetivo de que el conocimiento que se genera en la universidad, en la academia, pues llegue finalmente al mercado en forma de innovación. Y se produzca lo que nosotros denominamos un círculo virtuoso de la innovación, que una vez que llega al mercado, pues el mercado cree riqueza con ese conocimiento e invierta de nuevo en la academia, ¿no? Y así sucesivamente. Para ponerlo en letras que todo el mundo lo entienda, un parque científico y tecnológico es una concentración, un emplazamiento donde hay normalmente físico, aunque también ahora tras la pandemia los parques científicos y tecnológicos ya no tienen muros, no tienen fronteras y los servicios los pueden expandir fuera de sus barreras, ¿no? Pero normalmente es un emplazamiento donde hay empresas, donde hay grupos de investigación, donde hay centros de formación, donde hay infraestructuras de I+D como centros tecnológicos, laboratorios, etcétera. Y el objetivo principal que tiene la entidad gestora que promueve el parque es la de propiciar que existan sinergias entre las empresas, de forma que colaboren unas con otras, entre la academia y la universidad, de forma que se produzca transferencia de conocimiento y tecnología entre ellas, y en definitiva, apostar por la competitividad social y económica de la región o la zona donde ese emplazamiento se ubica. Esa es un poco en líneas generales lo que es un parque científico y tecnológico y su principal misión. Y con respecto a lo que hace APTE,
nosotros, los parques científicos y tecnológicos llegaron a España en el año 85, en 1985. El primer parque se creó en Bilbao, en Zamudio, en ese año. Y al principio, pues en esa época, ese era el único parque científico y tecnológico que había en España, pero era la época en la que se estaban creando también las comunidades autónomas en España, y era una época económicamente débil, poca diversificación del tejido empresarial, poca inversión en I+D, poca innovación, y se vio como en otros países, como en Francia, en Inglaterra y en el Silicon Valley, pues la figura de los parques científicos y tecnológicos estaban ayudando a mejorar la competitividad del débil tejido empresarial que en ese momento estaba en España, y la primera comunidad que se lanza a imitar esos ejemplos extranjeros fue el País Vasco, pero posteriormente otras comunidades como Asturias, Cataluña, Andalucía, Castilla y León se lanzan y se crean los primeros 6 parques, y esos 6 parques fundan la Asociación de Parques en el año 89, y 33 años después esta asociación, ya es un éxito el que siga existiendo, pues se ha dedicado a hacer divulgación, a hacer pedagogía de la importancia de la función de los parques científicos y tecnológicos para promover el desarrollo económico y social de las zonas donde se ubican, y también a través del trabajo en red de causar un impacto a nivel nacional en ese sentido. Muchas gracias, Soledad. La verdad que nos da una visión en España y, por cierto, internacional también de lo que está ocurriendo. La Asociación de Parques Tecnológicos de España ha puesto en marcha Disruptive, que es un espacio donde los agentes del sistema nos hagamos entender y las empresas comprendan cómo las tecnologías digitales pueden ayudarles en su desarrollo económico. ¿Cómo funciona la plataforma Disruptive? Que entiendo que tú eres una de las autoras de Disruptive. Sí, efectivamente, la idea de poner en marcha una plataforma que fuese un foro, ¿no? Un lugar de encuentro entre las empresas, startups, emprendedores, universidades, grupos de investigación, etcétera, interesados por el desarrollo de las nuevas tecnologías digitales disruptivas o la aplicación de las mismas, surgió precisamente en tiempos de pandemia. Nos dimos cuenta con la pandemia que las tecnologías digitales eran muy importantes. En pandemia las empresas, las entidades que no estaban preparadas digitalmente lo pasaron muy mal, y nos dimos cuenta que apostar por las tecnologías digitales, la transformación digital que ya se estaba empezando a hablar anteriormente, era mucho más serio de lo que parecía, y bueno, al final la pandemia lo que hizo fue acelerar el desarrollo y la toma de conciencia de la importancia de apostar por su aplicación y su desarrollo, y por eso pusimos en marcha Disruptive. Disruptive es una de las plataformas tecnológicas españolas que apoya el Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Agencia Estatal de Investigación. Cada una de las plataformas se enfoca en una actividad o en un sector concreto, y nosotros decidimos, ya que la transformación digital y las tecnologías digitales disruptivas era un objetivo importante dentro de los parques científicos y tecnológicos, decidimos crear nuestra propia plataforma enfocado en promover nuevo conocimiento, promover la colaboración público-privada, el liderazgo en I+D+I español en las tecnologías digitales más disruptivas, como son pues la computación cuántica, blockchain, inteligencia artificial y big data, 5G o la ciberseguridad, que tan de moda se ha puesto y también ha resultado ser tan importante, un pilar fundamental para el resto de tecnologías. Y eso hacemos en Disruptive. Actualmente tenemos más de 400 personas que pertenecen también a cerca de 400 entidades de todo tipo. Disruptive es un foro donde convergen pues desde grupos de inversión, emprendedores, grandes empresas, parques tecnológicos, centros tecnológicos, plataformas, laboratorios, etcétera, que tienen en común. Pues tienen en común que tienen interés en aprender mucho más, en desarrollar proyectos en colaboración y también en compartir y recibir experiencias en distintos casos de uso que se están poniendo en marcha, ver cómo están siendo las tendencias en estas tecnologías, cómo se puede mejorar y sobre todo
básicamente lo más importante es poner en foco en cómo poder avanzar y cómo hacer que España lidere las tecnologías digitales disruptivas, como puede ser el caso de la inteligencia artificial o la computación cuántica, que aunque todavía está en un estado muy incipiente, pero el país que la lidere pues tendrá en su mano mucho ganado, ¿no? Y en eso estamos, en promover ese desarrollo tecnológico y hacer que España sea muy competitiva, sea una economía competitiva basada en esas tecnologías de futuro. Lo que me queda de este pedacito es que la Asociación de Parques Tecnológicos de España tiene sus propias creaciones con Disruptive, ¿no? Sí. Ha desarrollado su propia tecnología para manejarse entre todos los socios. Qué bueno. Bueno, las universidades y los hospitales son muy conocidas como instituciones anclas en el contexto del desarrollo económico y social de las comunidades. El término ancla proviene de que las organizaciones, una vez instaladas en un área, es muy poco probable que puedan desplazarse físicamente a otro lugar. ¿Considerarías los parques tecnológicos como instituciones anclas en una comunidad? Pues desde dos puntos de vista te puedo decir que desde el punto de vista de la función social que los hospitales y las universidades cumplen, te diría que sí. Es decir, yo siempre digo que los parques científicos y tecnológicos deberían ser considerados como entidades con una función social. ¿Por qué? Por el impacto, ya lo he dicho, a nivel socioeconómico que producen. Imagínate, en España hay ahora mismo 51 parques en 15 comunidades autónomas, en 15 regiones, y en ellos trabajan 8.100, bueno, hay 8.145 empresas y entidades que dan trabajo a 190.000 personas. Muchas veces se dice, es que hay muchos parques, es que no sé qué, digo, pero si no existieran los parques, existirían 189.000 menos puestos de trabajo menos, ¿no? Con lo cual, Sí, claro. es un punto importante. Sin embargo, con respecto a que no se puedan mover del territorio, como te he comentado, el concepto de parque tradicional, ¿no? Que es un emplazamiento ubicado en un sitio, eso está cambiando un poco, aunque es verdad, los parques tienen un emplazamiento, un sitio que ocupan, sus servicios, y tras la pandemia se ha visto con de una manera más patente, sus servicios pueden llegar a cubrir todo el territorio español. Una de las características de los parques es su gran capilaridad. ¿Por qué? Porque, como digo, están repartidos por todo el país y a través de sus tentáculos llegan a 190.000 personas, a 8.145 entidades repartidas por todo el país. Por tanto, esa función social que tienen a la hora, por ejemplo, de movilizar a la comunidad, al tejido empresarial, a la hora de crear proyectos en cooperación, a la hora de responder a cualquier tipo muchas veces hacemos comentarios a las leyes y pedimos la opinión de toda nuestra red, pues tenemos una gran capilaridad a la hora de publicar información sobre convocatorias de ayudas o de programas innovadores donde queremos que los parques, las entidades, las empresas participen. Tenemos una gran capacidad de reacción casi a golpe de clic, ¿no? En tiempo real, ¿no? Y esa capilaridad de una red que lleva más de 30 años funcionando es una característica única, creo, de nuestra asociación y por tanto el tema virtual, por decirlo de alguna manera, esa doble dualidad de físico y virtual dan unas características y un valor añadido a la función del parque, además de tener esa función social que he explicado antes. No, pero muy bien dicho, ¿no? Y de hecho, cuando estaba revisando la página web de la Asociación de Parques Tecnológicos Españoles, me venía a la mente la noción de ancla, ¿no? De tal como se describen los hospitales y las universidades. ¿Cuáles han sido los principales éxitos de la asociación? Pues los aparte de crear el disruptive, el concepto de disruptive. Bueno, nosotros en APTE llevamos más de 30 años y hemos desarrollado más de 50 proyectos de cooperación. Nosotros promovemos que los parques científicos y tecnológicos cooperen unos con otros, ¿no? Hemos puesto en marcha, cuando nadie lo utilizaba, hemos puesto en marcha plataformas virtuales donde todas las empresas y las entidades de los parques se apuntaban, se conocían entre ellas, porque nos dimos cuenta en algunos momentos
que había empresas que subcontrataban productos o servicios o investigaciones a entidades extranjeras cuando a lo mejor a 40 kilómetros tenían entidades que lo hacían mucho mejor y mucho más económico y de mucha más calidad, ¿no? Pues en el año 2000 pusimos en marcha una plataforma, Infobusiness, para hacer que las empresas de los parques, los grupos de investigación se conocieran en el ámbito virtual y hicimos un montón de encuentros empresariales físicos, pero partían de esa plataforma virtual donde había un marketplace donde todo el mundo se conocía. Y a partir de ahí, pues hemos desarrollado más de 50 proyectos en cooperación enfocados en promover el emprendimiento, los parques científicos y tecnológicos, en promover la transferencia de conocimiento, la valorización de ese conocimiento, la apuesta, la divulgación de la tecnología que se hace en los parques científicos y tecnológicos. Los parques tienen un gran componente de divulgación a la sociedad. En un momento dado eran los grandes desconocidos y empezaron a abrir sus puertas y a hacer grandes actividades de divulgación para que la sociedad viese la importancia de las actividades que se desarrollaban en los parques y cómo luego se traducían en innovaciones que disfrutaban la sociedad, ¿no? Y uno de los hitos más importantes también fue propiciar que el gobierno pusiera en marcha una convocatoria especial de apoyo a los parques científicos y tecnológicos, que eso marcó un antes y un después en España a partir del año 2000 también. España es uno de los países más activos en la creación de parques y eso sin duda alguna ha dado una fortaleza a la economía española, que hemos visto, por ejemplo, que en los tiempos de crisis las empresas que estaban ubicadas en los grupos de investigación, las entidades que estaban ubicadas en los parques científicos y tecnológicos han soportado mejor la crisis que las empresas que estaban fuera. Para que te hagas una idea, entre el año 2016 y 2020 el empleo en los parques creció un 14%. Incluido el 2020, que fue el año de la pandemia, donde ese año el empleo creció un 3%. Sin embargo, si vemos la tasa de creación de empleo anual de ese año fue negativa del menos 3% a nivel país. Es decir, mientras que en los parques científicos y tecnológicos el empleo crecía un 3%, en el resto de España decrecía un 3%. Ahí vemos un poco la fortaleza también de los parques científicos y tecnológicos. Y otro éxito es nuestra contribución durante el tiempo de la pandemia. Durante la pandemia, los parques científicos y tecnológicos, que ya estábamos acostumbrados a trabajar en red, fortalecimos mucho nuestra red y la abrimos al resto de los agentes del sistema de innovación. Nos pusimos a disposición de los hospitales nos reagrupamos, nos pusimos en contacto con todas nuestras empresas, con todos nuestros grupos de investigación, detectando el talento y las capacidades para dar solución a las problemáticas de la pandemia, y en nuestra web publicábamos las empresas que podían hacer piezas para respiradores, las empresas que estaban investigando para temas de vacunas, medicamentos, las empresas tecnológicas que estaban desarrollando software para rastrear o para identificar patrones que ayudaran a la detección temprana del virus. Todo eso lo pusimos a disposición de los hospitales, de los ministerios, y la verdad que fortalecimos mucho nuestra red y la pusimos a disposición de encontrar soluciones a la crisis del coronavirus de una forma más rápida, y efectivamente de esa manera hemos puesto nuestro granito de arena. Incluso abrimos nuestra aula digital de formación, Azteforma, que es una plataforma de formación online donde formamos o damos píldoras formativas relacionadas con la transformación digital. La abrimos a la sociedad en general para ayudar a aquellas empresas y entidades que querían ponerse al día rápidamente en temas de digitalización. Con lo cual, creo que han sido muchos los éxitos de la asociación durante esos 33 años, pero yo destacaría esos momentos como donde se ha puesto de verdad de manifiesto la importancia de tener una red de profesionales conectada, que funcione rápidamente y que se adapte rápidamente, que sea resiliente y se adapte rápidamente a posibles contratiempos como puede ocasionar una pandemia. Sabes que Peter Drucker tiene un libro que se llama Innovación y Emprendimientos, y le dedica bueno, prácticamente el libro está dedicado a cómo en Estados Unidos
el crecimiento del empleo, creo que fue del año 60 al 80, en las 2 décadas, provino mayoritariamente de pequeñas y medianas empresas y de nuevos emprendimientos. Y no de las corporaciones como todo el mundo piensa que son los grandes generadores de empleo. Y eso ha sido ratificado y tú lo ratificas ahora con los parques tecnológicos. Impresionante los resultados que tienen. Otra pregunta que tengo es, ¿cómo se promueve o mercadea una asociación como la Asociación de Parques Tecnológicos de España? Aunque ya viendo tu energía y tu dinamismo, ya yo sé cuál es el secreto. Pues sobre todo demostrando con acciones, con hechos, con nuestra siempre predisposición a ponernos a disposición de las administraciones públicas, del resto de agentes que intervienen en un ecosistema de innovación, nuestra capacidad de puesta en contacto, de coordinar, ¿no?, distintas actividades que puedan estar enfocadas en promover el desarrollo tecnológico, científico y en definitiva la innovación de España. La verdad que APTE hace muchísimas actividades, colabora con muchísimos tipos de entidades, siempre bajo el foco de la innovación, de promover el desarrollo económico, científico y tecnológico y la innovación. Y bueno, llevamos 30 años poniéndonos de manifiesto, contactando, colaborando. Tenemos muchísimos acuerdos de colaboración con muchísimos tipos de entidades. Hemos sido muy activos también, hemos sido los avanzadillos, ¿no?, porque en el momento que detectábamos una tendencia científica o tecnológica, siempre lo poníamos de manifiesto, siempre hemos sido un poco los vigías, ¿no?, en el desarrollo científico y tecnológico, y siempre hemos intentado proporcionar a nuestros miembros y a sus empresas y entidades la información lo antes posible para que estuviesen lo máximo informado y lo antes posible para que su capacidad de reacción fuese inmediata, ¿no? Y en ese sentido, pues sobre todo lo que nos ha dado visibilidad ha sido nuestros resultados, nuestro impacto, nuestros indicadores. Todos los años desde que se puso en marcha hemos publicado nuestro directorio de miembros, donde explicamos la labor que hacen los parques, los resultados anuales que han tenido y cómo sus estadísticas de actividad, tanto de empresas, de empleo, de facturación, de empleo ni más de, iba creciendo año a año, y salvo en 2012 que creció muy poquito, la línea siempre ha sido en ascendente, y esa ha sido nuestra principal carta de presentación. Qué bueno, qué bueno. Bueno, iba a decir que lo que estás describiendo es como data analytics, ¿no? Cómo ustedes presentan sus resultados, ¿no? Y eso es que ustedes están tomando su propia medicina, que está incluido en transformación digital. ¿Cuáles son los principales países con los cuales APTE colabora y qué tipos de acuerdos? Pues nosotros colaboramos mucho con Latinoamérica, con todos los países de Latinoamérica. Tenemos muchos convenios de colaboración con las asociaciones de parques en Latinoamérica, con Amprotec en Brasil, con la Asociación de Parques de México, Venezuela, Argentina. En 2011 firmamos un convenio, un acuerdo que se llama Acuerdo de Bilbao, en un congreso mundial de jazz donde se daban cita muchísimos parques de Latinoamérica, y firmamos un convenio, un acuerdo con la mayoría de todos ellos. Es decir, abarcamos casi, nuestra colaboración es casi por toda Latinoamérica, y donde hemos apoyado al desarrollo de parques, al nacimiento de redes de parques en algunos países, pero también hemos colaborado mucho con China, hemos colaborado mucho también con los países nórdicos. Ahora mismo tenemos un acuerdo de colaboración con Turquía. Es decir, nuestra colaboración, que somos una asociación nacional, nos movemos mucho a nivel internacional, y creo que ha sido también fruto de llevar nuestro ejemplo, ¿no? Como he dicho, somos uno de los países más activos en la creación de parques, y han acudido a nosotros muchos países queriendo conocer cómo en España se ha desarrollado esta red de parques, que yo diría que es única en el mundo. Es definitivamente un benchmark. Bueno, la siguiente pregunta yo creo que en cierta medida la has respondido, pero vamos a hacerla de todas maneras. ¿Cuáles son las mayores fortalezas y debilidades
de los parques tecnológicos de España. Yo creo que tú has señalado las fortalezas, no hay duda, pero ¿hay alguna debilidad? Bueno, yo debilidad quería destacar un poco que ahora los parques científicos y tecnológicos ya no son el único agente en el ecosistema de innovación que se dedica a fomentar la colaboración entre universidad y empresa. Hubo una época en la que los parques científicos y tecnológicos prácticamente eran los reyes del mambo en ese ámbito, pero ahora no, ahora tenemos otro tipo de agentes, ahora están las aceleradoras, las plataformas, multitud de agentes que también se dedican a hacer, a promover, ¿no?, el desarrollo empresarial, la aceleración empresarial, la puesta en contacto entre ciencia y empresa, etcétera. Por tanto, los parques científicos y tecnológicos, más que debilidades, diría reto, el reto que siempre tienen desde que empezó a cambiar el panorama es reinventarse, estar siempre también intentando ser lo más competitivo y lo más innovadores posible y detectando nichos de actividad que no estén cubiertos por el resto de agentes que te acabo de comentar. Por ese motivo, los parques, la actividad de los parques abarca un gran abanico de actividades que van desde la transferencia de la ciencia a la empresa para crear nuevos proyectos empresariales, hasta la creación de la propia creación, apoyar a la propia creación de la empresa, la incubación, la aceleración y luego también la internacionalización, proporcionar la internacionalización a esas empresas y en definitiva proporcionar al proyecto innovador, no solamente a lo que es una empresa, sino a un proyecto innovador en el que pueden participar varios agentes, proporcionarle todas las posibilidades, todas las ventanas de oportunidad que van a hacer que ese proyecto llegue al máximo éxito. Y me estoy refiriendo que su actividad incluye también la puesta en contacto con inversores para proporcionarle también el acceso a la inversión, la internacionalización como un factor que hace más competitivo a cualquier proyecto, la apertura de nuevos mercados, la formación. Los parques científicos y tecnológicos han visto que las necesidades de las empresas van alejadas de la situación o la formación que pueden proporcionar la academia, entonces están siempre haciendo que el diálogo entre empresa y academia sea lo más fluido posible. Es decir, abarca muchísimas dimensiones que todas ellas tienen que ver, en última instancia, con la innovación, con la competitividad de un sistema de innovación. Otra pregunta que te tengo es, ¿cómo se compara España en el desarrollo de emprendedores con el resto de los países de la Unión Europea? Pues, si no recuerdo mal, la tasa de emprendimiento en España está alrededor del 5%, lo que significa que estamos por debajo de la media europea, que está alrededor del 15%, y eso es un indicador que el emprendimiento en España todavía no atraviesa su mejor momento. Es decir, tenemos que mejorar muchísimo ese aspecto, ¿no? Sí es verdad que somos uno de los países europeos donde el emprendimiento femenino es más alto, la media del emprendimiento femenino, que yo por eso me alegro mucho, porque en ACTE, nuestra asociación, también tenemos programas para promover precisamente la reducción de la brecha de género en el ámbito STEM y en el emprendimiento. Sí. A pesar de que España es uno de los países donde la tasa del emprendimiento femenino es más alta, es del 16, la media europea es el del 13, el emprendimiento en general es bajo. Pero es bajo porque, y esto es un punto de vista mío personal, porque todavía no se dan todas las condiciones para favorecer una actividad de emprendimiento. Todavía hay mucho miedo al riesgo, poca financiación a medida, es decir, es verdad que hay muchas convocatorias de ayuda, hay muchos instrumentos de financiación, pero cada proyecto emprendedor es diferente, tiene unas necesidades diferentes y necesitarían un traje a medida. Y ese traje a medida todavía no existe. Se tienen que meter en el traje de la talla XL cuando ellos necesitan una XS, ¿no? Entonces, necesitamos todavía pensar mucho y diseñar programas de incentivos, de ayuda, reducir impuestos. Otra de las barreras que se encuentran los emprendedores, los impuestos que tienen que pagar, aunque todavía no estén dando
no estén facturando o no estén dando beneficios, etcétera. Y en este sentido, pues tengo que contarte que nosotros en Apte, y gracias también a la colaboración con ENISA, hemos puesto en marcha un programa que se llama Aptenisa, que es un programa de aceleración, de ideación y aceleración de startups, y hemos levantado más de 180 ideas de negocio a las que hemos acompañado a 100, y ahora estamos acelerando a 36 nuevas startups, porque como has comentado antes, nosotros también pensamos bueno, que la innovación es a través de las startups, porque son las que tienen la agilidad y de poder hacer esa innovación que a las grandes empresas les cuesta más hacerla, ¿no? Pero también es verdad que necesitamos en España, nuestro tejido empresarial es el 99% microempresa o pequeña empresa, y necesitamos también crear empresas de tamaño medio para que el impacto en los ratios económicos sea mayor. Bueno, pero muy interesante y muy reconfortante saber que ustedes, si bien están claros en las fortalezas, las debilidades también las tienen claras y también cómo resolverlas. Yo siento, por ejemplo, ya yo llevo en Estados Unidos 22 años, ¿no? Luego de estar en Venezuela, que aquí se ha creado una cultura una cultura significativa de apoyar a los emprendedores, ¿no? En casi todo sentido. De hecho, Penn State tiene un programa grande que se llama Invent Penn State, que pretende desarrollar como microcentros de desarrollo tecnológico, de desarrollo de emprendedores en las 23 sedes que tiene Penn State. Por cierto, yo estuve en Venezuela de presidente de un instituto que continúa, se llama el Instituto de Ingeniería, que era específicamente de investigación e ingeniería. Pero yo encontré una contraparte en España que lo usaba, que lo tenía como benchmark, ¿no? Como modelo de lo que deberíamos hacer, ¿no? Que era el Instituto de Automática Industrial, que está en Madrid, ¿no? Sí. Y de hecho, tuvimos como, por lo menos en mi época, unos 3 estudiantes de doctorado que estaban allí y no me recuerdo qué universidad otorgaba el título. En todo caso, yo soy un fanático de las cosas que han ocurrido en España. Por cierto, también, no sé si, yo me imagino que tú no estabas por allí en esa época, pero cuando España entraba en la Unión Europea, que era la Comunidad Económica Europea en ese entonces, la revista Time de aquí de Estados Unidos, en esa época sacaba en la portada una liebre y donde decía que España era la liebre de Europa, cómo se estaba moviendo para entrar en la Unión Europea. Lo que digo con esto es que España tiene la capacidad para adaptarse a estas nuevas reglas. Pero nuestra última pregunta es, ¿cuál crees tú que debería ser el mapa de ruta de desarrollo profesional ideal de un emprendedor? Pues el mapa de ruta empezando por una gran formación de calidad en todo, multidisciplinar, ¿vale? Aunque siempre hemos pensado en la especialización, pero un emprendedor se tiene que formar a poder ser desde un punto de vista multidisciplinar, o por lo menos rodearse de un equipo que lo sea, ¿no? O de un grupo potencial emprendedor que lo sea. Luego también conocer todas las redes o todos los organismos que, como la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos y sus parques, existen para apoyar el desarrollo emprendedor. Es decir, no hacer como el proverbio africano ese que dice que si quieres ir seguro, ve solo, pero si quieres ir rápido, ve en grupo, ¿no? Entonces, es importante rodearte, conocer todas las entidades, las instituciones y los organismos que apoyan al emprendedor. Y luego, fundamental, tener una buena idea. No sé si es ante financiación o tener buena idea. Yo creo que las dos son a la par, porque si tienes mucha financiación pero no tienes una buena idea, finalmente va a ser un fracaso, no te va a servir de nada. Pero si tienes una buena idea y no tienes financiación,
el resultado prácticamente puede ser el mismo, ¿no? Por tanto, a la par, tener una buena idea, contrastada, hacer un benchmarking bueno, preguntar al mercado muchísimo, hacer muchísimas entrevistas, testear como si fuese, como es el método científico. El método científico hay que validar hipótesis, ¿no? Pues tu idea tiene que ser una hipótesis que la tienes que validar para que Claro. sea un éxito, ¿no? Y luego, y en definitiva, pensar en global. De nada sirve pensar en un proyecto emprendedor local, regional. Ahora las ideas tienen que ser globales, lo que hagas le tiene que servir al mundo entero, porque nunca se sabe dónde va a estar tu mercado. Y para mí esos son los ingredientes que tiene que tener en cuenta un emprendedor o emprendedora. Bueno, me estás tentando ahora sí, a una última pregunta. Una de las cosas que hay un autor holandés, que ahora se me olvida el nombre, pero es un trabajo publicado sobre cuáles han sido las barreras al crecimiento económico de América Latina. Y una de las cosas que se señala es el enanismo empresarial como una de las razones. Que las empresas, hay mucha iniciativa de emprendimiento, pero no llegan al escalamiento que uno ve aquí en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que Google nace hace 20 años, 30 años y prácticamente lo pueden escalar a una corporación global, ¿no? Entonces, y ese es un tema, ¿no? Que yo sé que existe en América Latina. Y me da la impresión de que posiblemente en España esté pasando lo mismo, ¿no? Sí. Que tiene muchísimos pequeños emprendimientos, pero escalarlos, esa cultura del escalamiento, así como la cultura de financiamiento, ¿no? Tiene que desarrollarse. En todo caso, no es una pregunta, tal vez es un comentario. Sí, básicamente es así, es lo que comentaba antes de las microempresas. Son empresas bueno, necesitamos que sean empresas que escalen, que crezcan, que pasen de la decena a centena o a los miles, para que tengan de verdad un impacto en el empleo, en la economía, porque está muy bien tener muchísimas empresas, pero al final esas empresas, el empleo es ínfimo entre todas ellas, la facturación es poca, suman poco entre todas ellas y la fuerza es poca, ¿no? El poder competitivo es poco, ¿no? Por tanto, es muy importante el emprendimiento, pero tiene que ser un emprendimiento con foco en lo global para que el escalado pues, sea un escalado a nivel global, ¿no? Los ejemplos que has puesto de Google, etcétera, son empresas que eran con un enfoque global y por tanto el escalado era infinito, ¿no? Y ese es la visión que Sí. tienen que tener los emprendedores. Tienen que ser proyectos globales, la ambición global. Bueno, muchísimas gracias, Soledad. De verdad que es muy contagiosa tu energía y tu entusiasmo, y qué afortunados son la gente del APTE de tenerte como su director ejecutivo. Muchas gracias una vez más. A vosotros, muchas gracias.